Estamos aquí en la iglesia del Nazareno, la Trinidad del Nazareno, amén, aquí desde Yakima, Washington, y pues nuevamente, amén, a hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Sé que es ir y predicar la palabra, ir y predicar el Evangelio, ir y enseñar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Y, mi nombre es Julio César y estamos a cargo de hacer el servicio en español aquí en la iglesia. Amén. Ya tuvimos nuestro servicio en inglés esta mañana, amén, y el pastor Angus estuvo predicando acerca de ¿cómo se llama en español? Péndulo. El péndulo o la medida o la plomada, amén, la plomada, amén, de que Dios usa, amén, y sabemos que la plomada que Dios usa para nuestra vida es el mismo, amén, Él es la plomada, amén, para el ser humano, Él es la plomada, Él es el péndulo, Él es la medida exacta, amén, para el ser humano. Y fue tremendo, amén, fue una muy buena enseñanza que nuestro pastor Angus Tate trajo esta mañana. Amén. Somos bendecidos, amén, cuando Dios pone palabra en la mente y en el corazón del ser humano, de aquellos que están dispuestos a no nada más a enseñar y a predicar, pero a vivirla también. Alguien me dijo, y Pastor Rigo me dijo, dice, el otro estaba hablando con él y me dice, muchos en este tiempo pierden su tiempo pierden su tiempo tratando de defender la enseñanza, de defender la escritura, de defender la palabra de Dios, ¿eh? Y se desenfocan en vivir la palabra de Dios, y eso es verdad, ¿eh? Muchas iglesias tratan de defender, o muchas personas tratan de defender la palabra de Dios, pero se olvidan de vivir la palabra de Dios. No podemos nada más defender la palabra de Dios, debemos de vivir la palabra de Dios. Amén. Y son cosas que son verdaderas, amén. Son verdades absolutas, como Pastor Angus estaba. Esto es algo absoluto. Amén. El péndulo es algo absoluto, una medida absoluta, amén, para poder edificar. No nada más usamos eso como ejemplo, estamos usando eso como ejemplo para edificar edificar un edificio, una casa, amén. Se necesita tener una buena plomada, que no nos mienta, que no nos engañe, una buena plomada que va a ser a la base, exacta para poder edificar. El péndulo o la plomada se usa para eso. Y la palabra de Dios nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida para el ser humano, para edificar al ser humano. Vamos a estar orando y así poder empezar nuestro servicio en español aquí en la iglesia de la Trinidad del Nazareno en el estado de Washington, amén, y la ciudad de Yakima. Amén. Señor, en esta hora te damos gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das de estar en este lugar. Señor, te pedimos que este tiempo, Señor, tú uses, Padre, nuestra vida, Señor, que pongas palabras, Señor, una palabra que edifique, Señor, no nada más a los que nos oyen, pero que nos edifiquen a nosotros mismos también, Padre. Señor, sabemos que tu palabra es viva y eficaz, Señor, tanto para el que la oye como para el que la dice. Señor, y en esta hora te damos gracias, Padre. Gracias por aquellos que nos van a estar viendo, Señor. Prepara tú ya has preparado sus corazones, Padre. Y te pido que esta semilla que tú plantes en la vida de esas personas, Señor, que tú ya has tomado el tiempo de prepararlas, te pido que dé fruto al 100 por 1, Padre. Te lo pido, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Oramos, Señor. Amén y amén. Y así voy a estar
trayendo un poquito de historia. Amén. Y he estado leyendo un libro, empecé a leer un libro, amén, que se titula Peldaños de Superación. Amén. El pastor Rigo me dice, cuando leemos un libro, pues tal vez hay cosas que no van a coincidir con lo que nosotros creemos o no van a estar de acuerdo en lo que nuestros puntos de vista, dice, pero cuando nosotros leamos algo, dice, come la carne y desecha los huesos. Y eso es importante, dice, comer la carne, comer los que es sustancial, lo que te va a sostener, y desecha los huesos. Y eso es en todas las cosas. Y les digo, estoy leyendo este libro y hoy me tocó leer acerca de estos dos personas, dice, de Juan y Sebastián Cabot. Y nos decimos, ¿quiénes son esas personas? Pues ellos eran unas personas que en años atrás estuvieron haciendo viajes de Europa hacia otras tierras, descubriendo otras tierras. Es personas que Dios usó, amén, en su tiempo para poder descubrir América, poder descubrir el continente africano, el continente asiático, el continente americano. Amén. Pero en este caso estamos hablando de Juan y Sebastián Cabot. Dice, y el versículo que vamos a estar tomando es de Salmo 60. Amén. Salmo 64 dice, has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad. Salmo 64. Y dice, Sebastián Cabot saltó del bote de remos y a soga en mano se dirigió a la orilla chapoteando. Dice, se detuvo en la playa angosta y rocosa buscando un lugar donde amarrar el bote hasta que él y sus amigos estuvieran listos para regresar al Matthew. Al fin decidió amarrarlo en una gran piedra. Luego Sebastián fijó su atención en las empinadas paredes de piedra que se elevaban desde la misma playa. Parecía que los desafiaban. Sube si puedes. Sebastián aceptó el desafío después de que varios resbalones y raspones se separó en la cumbre del Peredón. Al mirar hacia abajo, vio a su padre, Juan Cabot, y a otros marineros alzar la bandera de Inglaterra sobre la playa. Sintió que la piel y la espina dorsal se le criscopaban al ver su bandera ondeando en el viento. Dice, ¡lo logramos!, le gritó Sebastián a su padre, hemos llegado a Asia. Dice, una exploración más detenida, dice, sin embargo, los hizo dudar de sus conclusiones. Dice, los habitantes de esa tierra eran hombres de apariencia hostil que vestían pieles de animales y se pintaban los rostros de rojo. Los exploradores no encontraron las grandes ciudades de oro ni las especies que buscaban. No obstante, reclamaron la tierra sin importar su origen para el rey Enrique VII de Inglaterra. Gracias a Juan y a Sebastián Cabot, la costa este de Norteamérica llegó a ser accesible para los colonos ingleses. Los ingleses reclamaron la nueva tierra, siendo que su bandera fue la primera en plantarse allí. Cuando naciste, dice la escritora, dice, cuando naciste, hubo una gran contienda en el espacio y el tiempo para ver quién tenía derecho a reclamarte. ¿Sería Jesucristo o sería Satanás? Dice, me pertenece, insiste Satanás. Yo planté mi estandarte en el jardín del Edén. Mi bandera fue estampada en la raza humana, en el corazón de cada persona que ha nacido desde entonces. Es mío, dice Satanás. No, le contestó Jesús. Yo soy el que dio la vida. Yo soy el que le dio la vida. Me lo quitaste, pero yo entregué mi vida para recuperarlo y a mí me pertenece. Sin embargo,
no lo obligaré a seguirme, dice Jesucristo. No quiero que alce su bandera o mi bandera a la fuerza. Dice, puede quedarse con la tuya si así lo desea. Dejaré que sea Él quien decida. Amén. Esta anécdota me llamó mucho la atención porque es verdad. En ciertos puntos trae mucha verdad a la vida del ser humano. Poniéndolo bíblicamente, miramos que de regreso a Génesis, miramos que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de Él. En Génesis nos enseña que el hombre era perfecto, no había pecado no había pecado en su vida. Dice que no había pecado y que no se avergonzaban, que no tenían vergüenza, que no tenían miedo, no tenían temor. ¿Amén? Caminaban, voy a usar la enseñanza de nuestro pastor Angus, caminaban perfectamente alineados con la voluntad de Dios. ¿Amén? Gracias, pastor. Pastor Angus, por traer esto a la mañana. Amén. Y nos sirve, es una bendición. Amén. Miramos que la plomada en un tiempo del ser humano se alineaba a la vida del hombre. Caminamos en perfecta armonía con la plomada que es Dios. No había ni un paso a la izquierda, a la derecha, o no había ningún paso a la izquierda. Dice, el ser humano caminaba en la perfecta voluntad y armonía con Dios. No había nada. No había nada. No había nada malo. Era puro. Era santo. El hombre era santo, la mujer era santa delante de Dios, porque estaba caminando en obediencia en un momento con Dios. Desgraciadamente, si seguimos leyendo la Escritura y brincamos al capítulo 3 de Génesis, vemos que algo pasa. Dice, así como estos hombres, como Juan y Sebastián Cabot, reclamaron la tierra, plantando su bandera, reclamaron la tierra, no para ellos, pero para alguien. En este caso dice que reclamaron la tierra ¿para quién? Dice, para Enrique VII de Inglaterra. Ellos pusieron su bandera y reclamaron la tierra para este rey. Así también pasó lo mismo en el jardín, en el huerto. Dice, cuando estaban caminando Adán y Eva en perfecta armonía, en obediencia, sin ningún temor, sin ninguna vergüenza, eran sometidos. Todo su espíritu, cuerpo y alma eran puestos en el mismo nivel con Dios. Había una comunión con Dios. En su santidad se reflejaba a través de su obediencia a Dios. Pero vemos en el capítulo 3 que Satanás llegó, y así como estos hombres reclamaron o pusieron una bandera en esas tierras para reclamarlas, así Satanás llegó y puso su bandera en la vida del ser humano. Y cuando eso pasó, el ser humano, miramos que fue desterrado de esa tierra. Y no nada más de la tierra, pero fue dañado, fue contaminado. Su vida espiritual, nos dice la palabra de Dios, que fue contaminada. Y en lugar
de seguir caminando alineados con Dios, se alejaron de Dios. Y algo que estaba yo platicando con mi esposa, dice, cuando nos alejamos de Dios, dice Pastor Años, dice, cuando nos alejamos de Dios, no nos alejamos a este lado, o no nos alejamos al lado derecho. Nos alejamos de esta manera. ¿Nos acercamos o nos alejamos de la plomada que es Dios en nuestra vida? Recuerden que Dios es el punto de partida para todo ser humano. La palabra de Dios nos enseña que Él es la plomada, Él es el estandarte, Él es la bandera. Pero últimamente nosotros somos los que tomamos la decisión. Así como en el huerto de Edén, Adán y Eva tomaron la decisión de alejarse y desobedecer a Dios. Así el hombre en estos tiempos también lo hace. La plomada no se mueve. Es el hombre que se mueve. Dios no se mueve. Dios siempre va a permanecer allí. Es el hombre el que se aleja. Es el hombre el que decide alejarse. Es el hombre que decide desobedecer. Cuando nosotros, o cuando el ser humano fue creado, dice que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Fue creado puro, fue creado en santidad, reflejaba quién era Dios. Desgraciadamente, como estamos hablando, llegó Satanás y puso su bandera y lo reclamó para él. Dice, ahora es mío. Ahora el ser humano me pertenece. Ahora el ser humano pasa a ser mi esclavo. Ahora el ser humano ya está contaminado. Y eso es lo que refleja. Y eso es lo que enseña la palabra de Dios. Dice que el ser humano, en Romanos capítulo 6 nos dice que el ser humano es esclavo de a quién obedece o a quién se somete. Si se somete para Dios o se somete a Satanás en obediencia. De las dos maneras hay repercusiones. De las dos maneras, en cualquiera que nosotros decidamos, va a haber consecuencias. Puede estar leyendo la palabra también en Pedro, primera de Pedro. Y vamos a estar haciendo hincapié, o vamos a estar tomando puntos importantes. Toda la palabra de Dios es importante, pero hay unos puntos en los que yo quiero hacer un poco de hincapié. Amén. Para poder recalcar nuestra enseñanza del día de ahora. Teniendo en mente que hubo un tiempo en el que Dios y el ser humano estaban en comunión. Hubo un tiempo en el que el ser humano reflejaba perfectamente quién era Dios, en obediencia y en santidad. Dice en primera de Pedro, capítulo 1, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispensación
de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capodacia, Asia y Betania, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para poder obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Les digo, vamos a ir haciendo hincapié en unas partes, porque muchos dicen que el ser humano no puede santificar su vida. Piensan que para el ser humano es imposible vivir en santidad. Vivir en santidad no precisamente quiere decir que te tengan que salir alas y que tengas tu aureola aquí en la cabeza. ¿Amén? No, eso es una idea errónea. ¿Amén? El ser humano vivió en santidad. Amén. En Génesis lo enseña. La santidad es la completa sumisión a Dios. Esa es santidad. Completa sumisión y obediencia a Dios. Así dice que así como Jesucristo vivió, dice que fue puro, sin mancha, dice, y no pecó. Dice, hasta el punto de morir en la cruz. Y no pecó y se mantuvo, ¿qué? Dice la palabra de Dios, se mantuvo obediente a Dios. La obediencia es clave en la vida del ser humano o en la vida de la persona que decide caminar con Dios. La obediencia total a Dios, eso refleja tu santidad. Dice, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo Jesús. Gracia y paz os sean multiplicadas. Versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo a través de los muertos. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Qué nos habla aquí? ¿Qué nos deja saber la palabra de Dios? La palabra renacer. ¿Se acuerdan en este pasaje de la palabra donde Jesús le dice a Nicodemo? Dice, no me malinterpretes, Nicodemo. Dice, tienes que renacer de nuevo. Tienes que volver a nacer. ¿Sí? ¿Cómo dice Nicodemo? ¿Y cómo siendo ya un hombre viejo, un hombre anciano, voy a volver a nacer de nuevo? Dice, no me interpretes, Nicodemo. Tienes que volver a nacer espiritualmente. Porque es en el espíritu donde radica el mal. Es en el espíritu donde Satanás llegó a poner su bandera espiritual y corromper el espíritu del ser humano. Pero gracias a Dios que nos da una esperanza a través de su Hijo Jesucristo. Dice, una esperanza viva, no una esperanza muerta, una esperanza eficaz. Amén. Dice, gracias a Dios. Sí, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmancible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para manifestarse en los tiempos postreros, en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba nuestra fidelidad o nuestra obediencia, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo.
Dice el 7, dice, para que sometida a prueba vuestra fidelidad o nuestra obediencia, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada, o sea probada con fuego, sea hallada, dice, en alabanza y gloria. Muchos de nosotros a veces pensamos que vivir, que al acercarnos a Dios y someternos a Dios, nuestra vida va a ser más fácil. Pensamos que no va a haber ningún problema y que vamos a vivir una vida color de rosa. Bien, pues déjame decirte, mi hermano, mi hermana, que no es verdad. No es verdad. Y muchos de nosotros que estamos en la iglesia hemos visto no nada más personas, pero hemos experimentado en carne propia que vivir en obediencia, vivir en una vida bajo la plomada de Dios, en obediencia a Él, es difícil. Dices, oh, si para ti es difícil, entonces ¿para qué voy a acercarme a Dios? Pues déjame decirte que, así como el rey David decía, prefiero pasar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. La razón que digo esto es porque sabemos que caminar en obediencia a Dios, debajo de la plomada de Dios, es mucho mejor que caminar alejados de Dios. Porque cuando caminamos alejados de Dios, nuestra esperanza muere. Caminar juntos o bajo la esperanza de Dios. Así que Dios nos da una esperanza viva y eficaz. Y que no importa cuán difícil sea el caminar con Dios, pero lo que Él nos ofrece, dice, a través de su Hijo Jesucristo, nos ofrece fortaleza para poder enfrentar esos tiempos difíciles. Así que Dios nos da de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para fortalecernos. Nos da de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para enseñarnos. Nos da de su Espíritu Santo para ayudarnos en los tiempos difíciles, para consolarnos en los tiempos de prueba. No importa que nuestra obediencia o nuestra fidelidad a Dios sea probada y sea pasada por fuego, pero cuando nosotros permanecemos fieles, obedientes a Dios, nuestra fe, dice, nuestra fe crece. El versículo 8 dice, ¿a quién amáis sin haberle visto? Y a quien creyendo aún que ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de nuestra fidelidad, que es la salvación de nuestras almas. El versículo 10 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, a nosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y a qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían detrás de ellos. A estos se les reveló no para sí mismos,
sino para nosotros, para ti y para mí. Sí. Administraba las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. El versículo 13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en nuestra ignorancia o siendo ignorantes, sino como aquel que los llamó es santo, sed también santos ustedes en toda vuestra manera de vivir. Haciendo hincapié en estos versículos, dice: sino como aquel que os llamó a ser santo, ser también santos en toda nuestra manera de vivir. No nos dice en una manera, no nos dice en dos maneras, ¿sí? En toda nuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Está haciendo dos diferencias. Que fuimos rescatados. Fuimos rescatados ¿de qué? ¿De dónde fui rescatado? ¿De dónde fui sacado? Hablando de mi propia vida. ¿De dónde estaba mi vida cuando estaba lejos de Dios? ¿En dónde estaba mi vida? Si yo me alejo de Dios, entonces ¿a quién me acerco? No me acerco a mí mismo. La palabra es clara. Cuando nosotros nos acercamos de Dios, cuando nosotros decidimos desobedecer a Dios, lo mismo pasa. Así lo que pasó en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios, se alejaron de Dios y se sometieron ¿a quién? A Satanás. Así mismo pasa con el ser humano en estos tiempos. El ser humano, cuando decide alejarse de Dios, se acerca a Satanás, se somete a Satanás. Y lo único que pasa, dice, ¿qué? Dice, el fruto que da está bajo la contaminación de Satanás, bajo la opresión de Satanás. El fruto que da vivir en una vida controlada por Satanás se mira, sale a relucir. Así como sale a relucir una vida que vive en obediencia a Dios, sometido a Él, así lo mismo pasa. Los frutos del Espíritu y los frutos de Satanás. Los frutos del Espíritu son unos y los frutos de vivir en Satanás espiritualmente también son otros. Pero gracias a Dios que mandó a su Espíritu Santo a mi vida y me hizo reconocer que necesitaba yo quitar esa bandera que Satanás había puesto en mi vida, no por lo que yo había hecho, pero por lo que yo heredé espiritualmente de Adán y de Eva. Vemos que Adán y Eva son los padres espirituales del ser humano. Lo que yo heredé de ellos era lo que estaba saliendo en aquellos tiempos. Y era reluciente, se dejaba ver.
Y hay personas que no me van a dejar mentir. Hay amigos que no me van a dejar mentir. Los frutos de vivir sobre una vida controlada por Satanás se dejan ver y los vemos a diario. Y somos testigos de ello. Pero gracias a Dios, dice, que nos ha llamado, que nos ha sacado de vivir de una vida en esclavitud a una vida de libertad. ¿Cuántos sabemos o cuántos saben de en Éxodo lo que pasó con el pueblo de Israel? Dice que el pueblo de Israel estaba cautivo, estaba sometido a esclavitud del faraón. Pongamos a esos pasajes espiritualmente. El pueblo de Israel en Egipto, sometido a esclavitud, a trabajos forzosos. Ellos deseaban salir de allí, pero entre más deseaban, más peso tenían sobre de ellos, más trabajo forzado les hacían. El faraón no quería dejarlos ir. Lo miramos, nos dice la palabra. El deseo del pueblo de Israel de querer ser libres estaba allí, pero nada más era un deseo. Así lo mismo, el ser humano en estos tiempos tiene el deseo de hacer las cosas buenas, tiene el deseo y trata de poder salir de sus problemas, tal vez físicos, de sus ataduras, del alcoholismo, de la drogadicción, de la prostitución, del engaño, del odio, de la mentira. Podemos decir muchas cosas, pero hasta que no realice el ser humano, hasta que el ser humano no realice que el problema no radica en físicamente, que el problema radica espiritualmente, hasta que el ser humano no entienda que vive una vida alejado de Dios. Hasta que el ser humano no entienda que el problema no radica en lo físico, que radica en lo espiritual. Hasta que no entienda eso y tome la decisión de alejarse, o que tome la decisión no de alejarse, ahora de acercarse a Dios. De acercarse a Dios y de darle camino a lo que Dios nos ofrece a través de su Hijo Jesucristo. Hasta ese entonces el ser humano nada más va a tener un deseo. Dios nos da la oportunidad Dios nos da la oportunidad de poder purificar nuestros corazones, no nada más nuestro corazón, de poder purificar nuestra mente, de poder purificar nuestro cuerpo físico, de poder purificar nuestra alma y de poder purificar nuestro espíritu a través de su Hijo Jesucristo. Seguimos leyendo en Primera de Pedro, capítulo 1, dice, y voy a brincar por el tiempo, pero si tienes tiempo, puedes leer en Primera de Pedro, capítulo 1, nos enseña muchas cosas. Pero voy a estar leyendo que el versículo 22 dice, habiendo purificado vuestras almas, ¿por qué? ¿O cómo? ¿Cómo podemos purificar nuestras almas? Dice, por la obediencia. ¿Pero por la obediencia a qué? ¿A la mentira? ¿Por la obediencia a Satanás? Dice, no. Dice, por la obediencia a la verdad. ¿Quién es la verdad? La verdad es Dios. Para mí, la verdad es Dios. Porque traté otras cosas. Cuando me alejé de Dios, cuando vivía sin Dios,
traté muchas cosas, pensando que eso me iba a dar felicidad. Dice la palabra, es felicidad pasajera. El dinero, lo que tú hagas, eso va a ser pasajero. Lo que nosotros hagamos aquí en el mundo, lo que tengamos del mundo, va a morir. Si son cosas pasajeras. Pero lo que Dios nos da, van a permanecer para siempre. Cuando nosotros morimos físicamente, nada de lo que teníamos, nada de lo que hayamos hecho, no importa si tienes una troca del año, un carro del año, cuánto tengas en tu cuenta en el banco, amén. No importa. No importa los títulos que tú tengas. Te vas a ir al hoyo. Y no nos vamos a llevar nada. Amén. Una gente decía, no nos llevamos ni los guaraches, ni las chanclas. Amén. No nos llevamos ni los Jordans. Si te ponen los Jordans, ahí van a quedar. No nos llevamos nada. Dice, la palabra de Dios nos dice en Job, dice, desnudo vine del vientre de mi madre y desnudo voy a morir. No voy a llevar nada. Lo único que va a hacer la diferencia en ese momento es cómo viviste tu vida. ¿Alejado de Dios o cerca de Dios? Eso va a tomar. La plomada va a ser Dios para vivir nuestras vidas. La verdad, sí, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, dice, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, dice, no de una simiente corruptible o no de una simiente corrupta, sino de una simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por su verdad. Gracias a Dios por su Hijo Jesucristo. Gracias a Dios por su Espíritu Santo. Gracias a Dios el Padre, que nos da una oportunidad de poder acercarnos a Él, dice, con un corazón contrito, reconociendo que sí, hemos pecado, reconociendo que sí, tenemos una naturaleza pecaminosa, que sí necesitamos de Él para poder vivir una vida en santidad, una vida en obediencia. Reconociendo todas esas cosas y escudriñando la palabra de Dios, podemos nosotros mismos quitar esa bandera, que Satanás ha puesto espiritualmente en nuestras vidas y removerla y dejar que Dios pueda conquistar nuevamente nuestras vidas, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo físico. Estaba leyendo, dice, que no es el ser humano el que decide, es la obra de Dios, es el Espíritu de Dios que convicta al ser humano de su pecado. Y el ser humano es cuando tiene que poner su libre albedrío. Entonces, si Dios te ofrece una salida de tu estado espiritual para pasar a otro, si Dios te da esa sabiduría a través del Espíritu Santo, si Dios toca tu corazón, no importa dónde tú estés, dice, mi hermano Rigo dice, él no conoció a nuestro Señor Jesucristo en una iglesia. Lo conoció estando en la cárcel. No importa dónde estés, pero si Dios toca tu corazón,
Si Dios te toca tu mente y te deja saber que necesitas de Él, no lo rechaces. No rechaces a Dios. Porque Dios está extendiendo su misericordia a tu vida. Yo no sé dónde te encuentres en este momento. Yo no sé qué problemas estés pasando en este momento. Cuán difícil sea ahorita en tu vida. Yo no sé cuán difícil sea. No sé si tienes problemas en tu matrimonio. Yo no sé si tienes problemas con tu familia, con tus hijos. Yo no sé. Yo no sé dónde tú estás. Yo no sé si tienes problemas financieros, si tienes problemas de salud. Yo no sé. Pero si en este momento Dios toca tu corazón y te deja saber qué es lo que está mal, pero al mismo tiempo te deja saber qué es lo que tú puedes hacer para salir de allí, mi consejo es que escuches a Dios. Mi consejo es que escuches al Espíritu Santo que toca tu corazón, que toca tu mente y tu alma. En las caricaturas nos ponen aquí como un diablito y un angelito. Y el angelito dice, hey, esto, tienes que hacer esto, no hagas eso, no hagas lo otro. Y el demonio, oh, no, haz esto. Son caricaturas, pero nos enseñan mucha verdad. Nos enseñan mucha verdad. El ser humano ha sido esclavizado espiritualmente. Ya he estado allí. Hasta que Dios toca su vida. Y hasta que Dios le deja saber que puede salir de esa contaminación, que puede salir de ese estado de contaminación. Sí. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para que el amor fraternal, para el amor fraternal no fingido, amados los unos a nosotros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dice el 24. ¿Por qué? Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por medio del Evangelio os ha sido anunciada. Gracias a Dios. Gracias a Dios por su palabra, que nos enseña que Dios no ha dejado al ser humano huérfano. No andamos huérfanos. El ser humano no anda huérfano en este mundo. Ya sea que nuestro Padre sea Dios, o nuestro Padre sea Satanás. Pero de las dos maneras vamos a tener repercusiones, no importa cuál. En esta hora yo no más quiero hacer una oración por las personas que se han alejado de Dios, las personas que pudieron probar la miel, pudieron saborear esa miel que Dios nos ofrece a través de su palabra, a través de su Hijo, y que vivieron y que caminaron en obediencia. Quiero orar por ellos para que Dios pueda volver
abrir sus ojos, pueda volver a encender ese fuego en sus vidas. Amén. Quiero orar por las personas que están pasando problemas físicos, por las personas enfermas. Quiero orar por las familias que están pasando por problemas familiares, por esa mamá que tal vez no tiene a su esposo junto, por esos hijos que han perdido a un padre o una madre, por ese padre que ha perdido a su esposa. Quiero orar por aquellas personas que están batallando en acercarse a Dios, pensando que si Dios es real, déjame decirte que Dios es real. Dios es real. Así como Satanás es real, así como lo malo es real, así también lo bueno, Dios es real. Te lo digo sin ningún temor. Señor, en esta hora nos acercamos a tu presencia, Padre, pidiéndote, Señor, por cada una de las personas, Señor, que se han alejado de ti, Señor, que en un tiempo, Señor, saborearon, Señor, probaron, Señor, y sintieron tu Espíritu Santo, Señor, en ellos. Te pido, Padre, para que tú hagas misericordia por ellos. Que si aún, Señor, han abierto los ojos a un nuevo día, es porque tú, Señor, has tenido misericordia y has derramado de tu gracia sobre ellos. Cuando estamos vivos, tu palabra nos enseña que aun cuando nosotros estamos vivos, es tiempo de poder reflexionar, es tiempo de poder volver a ti. Porque cuando el ser humano muere, ya no se puede hacer nada. Cuando morimos, nada se puede hacer. Es en el tiempo de vida cuando nosotros podemos tomar decisiones. Es en el tiempo de vida cuando nosotros podemos acercarnos a ti, Señor. Te pido por esa gente, Señor, que se ha alejado, para que vuelvas a encender ese fuego, esa llama en sus vidas y puedas volver a atraerlos a ti, Señor. Te pido por la gente, Señor, que está enferma, por la gente, Señor, que está en los hospitales. Señor, te pido por ellos, para que no nada más puedas sanar su cuerpo físico, Señor, pero que también puedas hacer ese milagro, Señor, de sanar su vida espiritual, Señor. Ese cuerpo espiritual también, Señor. Porque ¿qué hay, Señor, si el hombre gana, Señor, el mundo, pero pierde su alma? ¿Qué hay, Señor, si el hombre, Señor, sana físicamente, pero está perdido espiritualmente? ¿Qué ganancia hay allí, Señor? Te pido, Padre, para que así, Señor, como tú sanas el cuerpo físico, así sane, Señor, su cuerpo espiritual. Te pido por las familias, Señor, por los hogares, Señor, que han sido destruidos, Señor, por Satanás, que han sido destruidos por el pecado, Señor. Te pido, Señor, que tú restaures, Señor, lo que la oruga, Señor, se ha comido, lo que el enjambre ha comido, destruido, Señor. Te pido, Señor, que tú restaures, Señor, al 100% en esas familias, Señor. Te pido por esa madre soltera, Señor, por ese padre soltero, Señor, por esa viuda, Señor, por ese viudo, Señor, por esos hijos, Señor, que andan en las calles, vagando sin rumbo, Señor. Te pido, Padre, para que tú puedas usarlos, Señor, para que tú puedas llegar, Señor, a sus vidas también. Así como tú llegaste a mi vida un día, Señor, así, Señor, tú llegues a tocar esos corazones, Padre, y puedas enseñarles, Señor, que hay un camino mejor, Señor, que hay una vida mejor, Padre Santo, Señor. Que es mejor, Señor, habitar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, Padre. Señor, te pido por la vida de nuestro hermano Aran, te pido por su familia, por Pastor Don, por Sister Katy, Señor.
Guárdalos, Padre. Te doy gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor. Y que esta palabra, Señor, mucha o poca, Señor, dé fruto en la vida, Señor, de aquellos que han escuchado o de aquellos que van a escuchar, Señor. Déjame ser, Señor, una lámpara, Señor, en tus manos. Una lámpara en la oscuridad, Padre Santo, Señor. Porque sabemos que hay oscuridad, Señor. Pero tú traes luz y alumbra, Señor. Déjanos, Señor, ser esa lámpara en la oscuridad, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor. A ti es toda la gloria y la honra, Señor. En el poderoso nombre de Jesucristo oramos. Amén, amén y amén. ¿Ya ve?